tipos de otitis, también dependiendo del segmento del oído en donde se esté alojada esta inflamación. Entonces, doctor, nos hablaba de que es importante que no estemos limpiándonos los oídos, inventando estar colocando ninguna sustancia y tampoco siguiendo recomendaciones de internet, ni de un vecino, ni siquiera de un familiar. Sí, fíjate, por ejemplo, nosotros la mano no la vemos y no nos la automedicamos. El oído es algo que es tan chiquitito para manipularlo, para observarlo, necesita equipos especiales para uno poder entenderlo. Entonces, pues, lejos de uno colocarse sustancias que no conocemos en ese huequito que es el oído, termina en una calle ciega, que es el tímpano, yo aprovecho para decirle a las personas que no usen nada de esto, que no se coloquen ningún tratamiento en el oído, a menos que sea indicado por su otorrinolaringólogo. Por supuesto, hablamos en la parte anterior que existen diferentes acciones que podemos hacer que lo pueden inflamar. Entre la limpieza que no se debe hacer, e incluso cuando vamos a la playa, a la piscina, a un río, e incluso dentro de la misma ducha, podemos recibir directamente agua en el oído. ¿Hay algún mecanismo seguro para sacar esa agua o ella va a salir sola? El agua sale sola, el agua sale sola del oído y el oído tiene un sistema autolimpiante. Todos nos podemos mojar el oído. Los que no pueden son las personas que ya tengan un proceso, una infección per se, una persona que tenga secreciones por el oído, pues ya esa persona por lo general lo sabe, nosotros le decimos es prohibido mojarse ese oído. De resto, los seres humanos que no tenemos una infección en el oído, sí podemos mojar el oído porque el oído tiene un sistema de autolimpieza. Entonces, eso sí, ojo con ello. ¿Los tapones para oído son recomendables o no? Pueden ser recomendables, sobre todo si es una persona que está siempre en agua sometida o una persona que practica natación, para evitar estas infecciones. Sabemos que existe algo llamado la Otitis infección nadador. crónica del nadador. Entonces, pues estas personas tienen que prevenir en estos casos. Entonces, sí, para el momento del descanso, hay personas que lo usan para evitar ruido. ¿Podemos dormir con los oídos tapados? Mira, los protectores son interesantísimos, sobre todo si uno va a sitios donde hay o estamos expuestos a un gran ruido. Yo sí los recomendaría porque lo que nosotros hagamos hoy para prevenir nuestra audición va a repercutir sobre el futuro. Entonces, si vamos a estar en una discoteca, en un sitio donde haya muchísimo ruido, yo sí recomendaría este tipo de taponcillos. Pero son para momentos puntuales. Momentos puntuales, No es no todo el dormir tiempo. todas las noches No, con los no, no. tapones de los No, oídos. eso te generaría un proceso infeccioso, porque tendrías que cambiar uno nuevo a cada ratito. Si tú el mismo que usas los vuelves a poner, vas a inocular un proceso infeccioso en el oído. Un viaje en avión, sí, porque es Puede ser. algo simplemente corto y para evitar o aislar un poco el río o una contaminación sónica bastante intensa para prevenir problemas auditivos, ¿no? Es así, Solo en esas excepciones. en casos puntuales. Esto es importante verlo. Las soluciones con respecto a ello, la consulta médica, importante. Este tipo de afectación se puede tratar por telemedicina, a propósito que también a veces pensamos que todo lo podemos solucionar con un mensaje al médico. Mira, es muy difícil porque el oído hay que observarlo por dentro. Entender el oído es complejo. A veces uno pues, puede pensar que es algo sencillo. De hecho, para hacer otorrino estudias 3 años y para específicamente el oído, ser otólogo por lo menos 1 o 2 años más para poder entender este pequeño órgano tan importante. Entonces, definitivamente yo en lo particular no creo que uno pueda hacer una buena evaluación por telemedicina si no estás viendo bien el oído. ¿Okay? Hay cosas que sí te pueden hacer sospechar, que tú sí puedes dar alguna recomendación, por supuesto, pero para poder entenderlo muy bien hay que verlo, hay que evaluarlo. Y como el otorrino no solamente ve la estructura del oído, sino que ve toda la estructura que comprende toda esta cavidad, a veces hay dolores que se refieren y están, por ejemplo, en la amígdala, pero duele el oído. O están en el oído y afecta también la amígdala o incluso parte de, por ejemplo, los senos paranasales. Bueno, ya a Daniela casi que le vamos a dar el título de otorrino porque es O que también me ha dolido así. no, es verdad, hay personas, por supuesto, que nos llegan y nos dicen, mira, me duele muchísimo el oído y cuando nosotros evaluamos, nos queda muy difícil explicarle a la persona que su dolor no tiene nada que ver con el oído y a veces te creen, a veces no, pero Te hay dice, pero dolores. doctor, pero me duele el oído, ¿cómo no va a ser el oído? Exacto, porque hay dolores referidos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la articulación de temporomandibular, de la mandíbula. Esa está muy relacionada a veces con dolores de oído y un oído totalmente sano. Lo que tú hablas de las amígdalas. De hecho, cuando nosotros operamos
amígdala, se le dice al paciente, mira, te puede doler el oído porque hay unas ramificaciones nerviosas que están en relación y el cuerpo no sabe interpretar si lo que le duele es el oído, si es la parte de la faringe. Entonces hay muchos dolores referidos, incluso un dolor de muela puede ser un dolor referido de un problema de oído y las personas dicen, mira, que me duele el oído. Y bueno, definitivamente para eso estamos nosotros en ese caso, para decirle, bueno, tu problema no es del oído, tu problema es de otra cosa, pero se da muchísimo. Eso que estás hablando se da bastante. Entonces, por eso la evaluación física va a ser siempre Es fundamental. importante. Porque podemos nosotros como pacientes asegurar que el dolor está allí porque lo estamos sintiendo, pero es una ramificación nerviosa que está incidiendo directamente en la zona. Lo típico, una persona que sufre de la articulación temporomandibular o tiene un problema dental y se coloca gotitas en el oído. Entonces, uno, no estamos eliminando el dolor. Dos, estamos tratando lo que no se debe tratar porque estás con unos antibióticos en el oído externo que no estás haciendo nada. Y tres, estás dilatando un poco más el proceso de curación de tu verdadera enfermedad. Por supuesto, doctor. Últimas recomendaciones y redes sociales. Ok, las recomendaciones, pues antes de bañarse verificar en un agua, en una piscina, verificar el estado de salubridad de esta zona, no meterse nada en el oído y si tiene un proceso de congestión, de gripe, tratárselo a tiempo para que esto no pueda complicarse con un proceso de otitis. En mis redes sociales es @JesúsPenaPrato. Así es, estuvimos conversando con el doctor Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ti, Daniela, y a todo tu equipo. Gracias a ustedes también por la sintonía y la participación en nuestras cuentas, @salud_gb, @Daniel